Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Rafael Cortés Zárate. Vamos a revisar el tema de micobacterias. Una revisión rápida, esperando que puedan darle pues una estudiadita y en clase profundizamos con los temas. Bueno, vamos a ver primero las generalidades de las micobacterias. Estos son bacilos y son aerobios obligados. La principal característica de estas micobacterias se encuentra en su pared, en su envoltura, ya que está formada de una serie de lípidos entre los que destacan los ácidos micólicos. Esto le confiere cierta resistencia a la micobacteria, dada el espesor y la complejidad de la pared, y la hace resistente a muchas circunstancias. Una de ellas es a la tinción de Gram. Estas micobacterias no se pueden teñir con tinción de Gram, o si se tiñen lo hacen en forma muy irregular. Entonces, para ello está diseñada una técnica específica para la identificación de micobacterias que se le conoce como técnica de Ziehl-Nielsen, donde involucra una técnica de aplicar calor para lograr que entre el colorante primario, que es la fuchsina fenicada. Una vez que es lograda la tinción del bacilo, de las micobacterias, ya no se pueden desteñir, ¿sí? Captan muy bien el color, impide ahora la salida del colorante, esta pared tan gruesa que tienen, y aunque le pongamos alcohol ácido, no es capaz de desteñir a las micobacterias. Por esa razón se les conoce como bacilos alcohol ácido resistentes, más comúnmente con la abreviatura BAR. Hay otras técnicas de tinción que tienen el mismo principio, pero no aplican calor para hacer la tinción, sino un aumento en la concentración del colorante y mayor tiempo de exposición. Entre ellas está la técnica de Kinch, pero el principio es muy similar. Se le conoce como entonces bar. Aquí ya se aprecia una tinción de Ziehl-Nielsen con un fondo azul y las micobacterias teñidas en rojo. Dada esta pared tan gruesa que tienen y tan especial con la gran cantidad de lípidos, pues también son resistentes a otras condiciones, son resistentes a la desecación, al uso de antibióticos, a algunos antisépticos como detergentes, a colorantes, a ácidos, a álcalis. Entonces las hace ser un poco más resistentes que el resto de las bacterias, por ejemplo, de orden de naturaleza piógena. Son bacterias intracelulares facultativas, fundamentalmente de macrófagos, y requieren medios especiales, como este que está en la fotografía. Es un medio que se llama medio de Lowenstein-Jensen. Es un medio elaborado a base de huevo y un colorante que se llama verde de malaquita para inhibir el crecimiento de otras bacterias diferentes a micobacterias. Son bacterias inmóviles y pues no forman esporas. Esas son las características generales de todas las micobacterias. Eh, Se han descubierto una gran cantidad de especies, van más de 150 especies reconocidas. Muchas de ellas son exclusivas de humanos, o algunas otras se encuentran en ambientes como agua, tierra, en algunos vegetales, y se les conoce como justamente micobacterias ambientales. Algunas de ellas pueden producir pigmentos o tienen diferentes velocidades de multiplicación. Todos estos parámetros se utilizan para clasificar a las micobacterias. Hay diferentes estrategias de clasificación, pero quizás de las más eh, conocidas y de aplicación en el ambiente médico corresponden a clasificarlas en complejos. Tenemos el complejo de las micobacterias tuberculosis y el complejo de las micobacterias no tuberculosis. Esta clasificación depende de si dan manifestaciones clínicas similares a tuberculosis o no. En el complejo de micobacteria en tuberculosis tenemos 7 micobacterias que incluso comparten características genéticas también. Las que destacan están pues Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum.
Y de las micobacterias no tuberculosas hay diferentes formas de clasificarlas también. La más práctica es dependiendo de la velocidad de multiplicación. Las de crecimiento lento, como Mycobacterium kansasi, por ejemplo, o de crecimiento rápido, como Chelone. Hay otro sistema de clasificación que se le conoce como clasificación de Runyon y las clasifican grupos, en 4 grupos, dependiendo de si producen o no pigmento, tanto en la oscuridad como en la luz, o de la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, las escotocromógenas son micobacterias como Mycobacterium gordone, que produce tanto pigmento en la oscuridad como en la luz. El tipo de pigmento que estamos hablando es este pigmento amarillo o anaranjado intenso. Son en realidad moléculas carotenoides, y en este caso la produjo una bacteria fotocromógena, es decir, solamente en presencia de luz es capaz de producir este pigmento. Las que no producen pigmentos, de cualquier forma, tienen una tonalidad de color beige claro. Digamos que es el pigmento normal de las micobacterias, y en este caso serían consideradas como acromógenas o no fotocromógenas. Específicamente, Mycobacterium tuberculosis tiene estas características. Comparte las generales que vimos para todas las micobacterias, más algunas añadidas y otras que vamos a repetir para puntualizar. Se le conoce como bacilo de Koch. Es un bar, obviamente, es un bacilo, alcohol ácido resistente, ¿verdad? Es un bacilo cortito, tiende a ser más curvo cuando lo observamos en las técnicas de Ziehl-Neelsen, y pues no tiene pigmentos, tiene color característico beige claro, y bueno, sus colonias son un tanto rugosas, como pueden apreciarlo aquí. Son difíciles de separar, de disgregar, y a las tinciones, cuando uno toma una muestra de aquí, tienden a agruparse los bacilos formando cordones grandes, como se observa en esta tinción de Ziehl-Neelsen. Estos cordones están formados de miles de bacilos individuales. Es un patógeno exclusivo de humanos y es de crecimiento lento. Su periodo de división es cada 18 horas. Eh, Esto quiere decir que para obtener cultivos, este es el medio de Lowenstein-Jensen y estas son las colonias. Para obtener este tipo de colonias necesitamos esperar alrededor de 4 a 8 semanas. A veces a las 3 semanas ya puede haber crecimiento, pero muy escaso. En realidad, 4 o 8 semanas es cuando ya se aprecia este tipo de crecimiento. Es un crecimiento bastante lento. Esa es una de las desventajas de los cultivos. Y bueno, otra característica importante es que es un intracelular facultativo fundamentalmente de macrófagos. ¿Qué mecanismos de virulencia tienen las micobacterias, específicamente Mycobacterium tuberculosis? Pues no se le ha encontrado ni toxinas ni enzimas que sean las responsables de las lesiones provocadas por esta bacteria. Lo que sí se ha visto es que tiene una gran cantidad de componentes en su envoltura, en su pared. Muchas de ellas son lípidos, como mencionábamos, de los ácidos micólicos, y parece ser que todas ellas participan de alguna forma en la modulación de la respuesta inmune, con la intención de que esta bacteria permanezca por mucho tiempo en los tejidos del hospedero, no sea reconocida, y pues pueda sobrevivir bajo estas circunstancias. Eh, Algunas de estas compuestos son los arabinogalactanos, puntualizar en el lipoarabino manano, que se utiliza incluso para diagnóstico, los ácidos micólicos que ya mencionamos, el factor cordón, es una molécula química que justamente hace que se agrupe estos bacilos formando los cordones que vimos en la diapositiva anterior, y una serie de proteínas que se les llaman derivados proteicos purificados o PPD. Cuando se obtienen esas proteínas y se purifican, se pueden usar para diagnóstico de tuberculosis latente. Posteriormente vamos a ahondar en este tema. Estos mecanismos de virulencia, como les decía en general, pues ayudan a que la micobacteria escape a los mecanismos inmunológicos y forme
granulomas, que también es una forma de escape inmunológico. Pero de una forma estas moléculas orquestan toda una serie de mecanismos que permiten que células del sistema inmune las rodeen y las engloben en una estructura llamada granuloma. Esta es la envoltura de las micobacterias, donde se aprecian la gran cantidad de moléculas que tienen. Esta es la membrana celular, la peptidoglucana, y todo esto de aquí es parte de los lípidos de las micobacterias. La tuberculosis, entonces, es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Aquí está un mapa de la Tierra en donde se aprecia la incidencia de tuberculosis pulmonar. Podemos ver que la mayor incidencia se da en África y en países de Asia. De hecho, el 60% de las muertes que se detectaron en el 2015 fueron en estos 6 países: Indonesia, India, China, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. Pero en realidad la tuberculosis está extendida a nivel global. De hecho, una cuarta parte de la población mundial está o estamos infectados con Mycobacterium tuberculosis. No estamos enfermos, pero estamos infectados. Eso significa tuberculosis latente. En alguna etapa de nuestra vida se ha estimado que un 10, un 15% de estas personas con TB latente pueden reactivarse y cursar con una tuberculosis clínica. Para el 2017, 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis. Muchas de ellas incluso no fueron diagnosticadas adecuadamente. Y en este mismo año murieron 1.6 millones de personas, para que se den idea de la gravedad de la infección. Muchas de ellas fueron personas que viven con VIH. La transmisión se da por gotitas de flush, por vía aérea, de una persona enferma a una sana, cuando se inhalan estas micobacterias aerosolizadas. La interacción de la micobacteria con los tejidos del hospedero es compleja, y durante la infección pueden suceder varios eventos. Digamos que lo más común que sucede cuando una persona se infecta es que curse con una infección asintomática, como en este caso. Ingresan micobacterias a los tejidos de las personas por vía aérea, se alcanzan a multiplicar sin dar sintomatología, se diseminan a diferentes tejidos o a nivel pulmonar, y eso corresponde a una tuberculosis primaria, sin dar sintomatología. ¿De acuerdo? Solamente aquí lo importante es la diseminación de las micobacterias a nivel pulmonar o a diferentes tejidos. Finalmente, el sistema inmune logra controlarlos. Las micobacterias logran modular la respuesta inmune y se generan los granulomas, en donde en el interior van a estar micobacterias viables rodeadas de células del sistema inmune. Y pasamos entonces a una etapa de la tuberculosis que se llama tuberculosis latente, en el cual pues nuevamente no hay sintomatología, la persona está infectada, mas no tiene ninguna manifestación clínica. Eventualmente esos granulomas pueden calcificarse y la persona cursará o evolucionará a curación. Pero si estas personas con tuberculosis latente se exponen a ciertos factores de riesgo, entre los que destacan pues, disminución de la inmunidad, se pierde esa regulación que hay entre las micobacterias modulando la respuesta inmune y los eventos de protección inmunológicos, y entonces empiezan a reproducirse las micobacterias, se abre el granuloma, se diseminan, y entonces pasamos a un estado de reactivación de tuberculosis latente, lo cual nos llevará a una tuberculosis secundaria. Esto es lo que habitualmente sucede
cuando se presenta una infección por Mycobacterium tuberculosis. Colateralmente pueden suceder otros eventos. Pudiera ser que pueden haber llegado pocas micobacterias, el sistema inmune de esta persona está eficiente y las logra eliminar, ¿sí? Entonces llega a una etapa de curación sin pasar por todo esto. O puede suceder lo contrario, que de inicio de una prima infección la tuberculosis sea sintomática y se presente una tuberculosis primaria, en este caso se llama progresiva. Estos eventos suceden en pacientes con malnutrición, pacientes que viven con VIH, en ancianos o niños, que de inicio cursan con una tuberculosis pulmonar. Acá no, lo más común, la mayoría de las personas cursan asintomáticos, cursan con su TB primaria que se resuelve sin ningún problema, pero no se eliminan por completo las micobacterias, quedan en granulomas, se cursa con una tuberculosis latente y eventualmente en alguna etapa de nuestra vida, si hay disminución de nuestras defensas, cursamos con reactivación y una tuberculosis activa. Eso es lo que habitualmente sucede en la dinámica de la infección por Mycobacterium tuberculosis, que está más o menos representado en este esquema. Llegan las micobacterias, son fagocitadas y los mismos macrófagos se encargan de llevarlas al parénquima, en donde los mecanismos inmunológicos más los mecanismos de virulencia de las micobacterias promueven la formación de los granulomas y cursamos con una tuberculosis latente. Si bajan nuestras defensas, se abre este granuloma, se multiplican las micobacterias y llegamos a una etapa invasiva o reactivación de una tuberculosis. A nivel celular, lo que está sucediendo es que los macrófagos inicialmente fagocitan las micobacterias, pero no son capaces de eliminarlas en forma eficiente. Necesitan la colaboración de las células T helper, que sean reconocidas, se las expone a antígenos a través del MHC2 y se activan los linfocitos T, producen interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y eso activa a los macrófagos. Ya macrófagos activados pueden eficientemente destruir a micobacterias. Sin embargo, la producción de más interferón, más interleucina 12, factor de necrosis tumoral, los mecanismos de virulencia de las micobacterias empiezan a activarse, empiezan a modular la respuesta inmune y se genera el granuloma. Si disminuyen los mecanismos inmunitarios, se desregula la modulación de las micobacterias, bueno, pues pasamos a la siguiente etapa, de etapa de tuberculosis latente a etapa de reactivación o tuberculosis secundaria. Recordemos que la clínica de la tuberculosis pues no es muy compleja en general. En los adultos, pues tos productiva de más de 2 semanas, más sudoraciones nocturnas, expectoración, secreciones bronquiales, pérdida de peso. Eso en nuestro medio nos habla de una tuberculosis clínica. En los niños tiene un comportamiento similar, solamente que hay alteraciones en la curva de crecimiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis pulmonar? Pues la clínica, como acabamos de mencionar, muy importante, la presencia de tos, fiebre, sudoraciones, pérdida de peso. Pues si hay hemoptisis, pues eso nos ayuda al diagnóstico clínico. Nos podemos apoyar en la imagenología, las radiografías, la tomografía, solamente que no dan siempre los patrones clásicos de cavernas en las tuberculosis pulmonares, como en estos casos, en esta radiografía y en esta otra donde se ven las cavernas, pudieran dar otros patrones diferentes como consolidaciones que son característicos de neumonías, por ejemplo, ¿verdad? Pero también se pueden presentar en tuberculosis pulmonar. Entonces, nos puede orientar la radiografía, pero definitivamente no es un diagnóstico definitivo. Tenemos el apoyo de la microscopía. La búsqueda de micobacterias por microscopía se le conoce como baciloscopía. Y en el caso de la tuberculosis pulmonar se requiere el análisis de 3 muestras de expectoración en 3 días diferentes.
Y se hace la vaciloscopía pues, por técnica de Sil-Nielsen, como habíamos mencionado, Kinjun, o por técnicas fluorescentes, como en este caso utilizando auramina, rodamina, lo cual aumenta la sensibilidad de la técnica microscópica. Aquí en la técnica de Sil-Nielsen se aprecian otra vez las microbacterias teñidas de color rojo. Entonces las vaciloscopías son importantes tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del tratamiento. Una vez que se hace el diagnóstico y se le da tratamiento a un paciente, cada mes se tiene que estar evaluando sus vaciloscopías para ver cómo está la respuesta a los medicamentos. También hay posibilidades de hacer cultivo. Mencionábamos el cultivo de Lowenstein-Jensen, hay otro conocido como Mildelbrook. Las desventajas de los tiempos de incubación, de 3 a 8 semanas. En los medios líquidos el tiempo es más corto, pueden ser a 2 a 4 semanas, pero necesitamos equipos que nos detecten cantidades muy pequeñas de micobacterias a través de sensores especiales. Las muestras que se cultivan, si provienen de expectoración, en el caso de la tuberculosis pulmonar, inicialmente deben de ser descontaminadas con hidróxido de sodio, puesto que al expectorar las personas, la muestra se contamina, la muestra del árbol bronquial se contamina con la microbiota bucal. Entonces, inicialmente tenemos que descontaminar con hidróxido de sodio, centrifugar, hacer varios lavados y el sedimento es el que se siembra en estos medios de cultivo. Recordemos también que debemos de tener una muestra de expectoración, no saliva. Una muestra adecuada de expectoración es aquella que tiene más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales por campo, ¿verdad? Como lo vimos en el caso de la neumonía. Una vez que crecen las colonias de micobacterias, se debe identificar la especie de tuberculosis. ¿Sí? Entonces se hace sin Nielsen, si son VAR positivos, se hace esta prueba de niacina y nitratos, que para Mycobacterium tuberculosis son positivas. Aquí se ven algunos ejemplos de esas pruebas. Hay pruebas rápidas también para detectar Mycobacterium tuberculosis. La detección del LAM, del lipoarabino manano, es una prueba que se utiliza específicamente para pacientes que viven con VIH. En una muestra de orina, aquí como podemos ver, se detecta el LAM que se está secretando por la orina de estos pacientes. Todavía no está validado para buscar tuberculosis en otro tipo de pacientes. Y también tenemos pruebas moleculares, detección de genes específicos por PCR o esta técnica que avala la Organización Mundial de la Salud, que se le conoce como Gene Experts. Es en realidad un PCR pero automatizado. En este cartucho se mete la muestra y ahí se hace todo el proceso de una PCR en tiempo real sin el riesgo de contaminar el medio ambiente o el personal. Hay pruebas para detectar la tuberculosis latente, que es muy importante, recordemos, identificar a estos pacientes porque corren el riesgo de en alguna etapa de su vida padecer de tuberculosis activa. Hay dos formas de detectar estos pacientes. La primera es por intradermorreacción o PPD, también se llama tuberculina o prueba de Mantoux. En esta prueba es una aplicación intradérmica del PPD. ¿Se acuerdan de este derivado proteico purificado? Son antígenos de Mycobacterium tuberculosis que se aplican en forma intradérmica. La forma de saber que fue bien aplicada es porque se hace una vesícula al momento de aplicar el PPD. 48 horas o 72 horas después, el paciente tiene que regresar y se tiene que medir la induración de la zona de aplicación. Entonces, si hay una induración mayor o igual a 10 milímetros, aquí en México se considera positiva. ¿Qué significa positivo, un PPD positiva? Simplemente significa que este paciente ha estado o está en contacto con Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que los pacientes con tuberculosis latente tienen granulomas en alguno de sus tejidos pulmonares o en algún otro tejido con micobacterias viables. Y estos pacientes serían positivos a PPD. El problema con esta técnica es que las personas que han sido vacunadas
contra tuberculosis suelen ser positivas a PPD. Entonces nos confundiría un diagnóstico de TB latente. Y además cruza antigénicamente con otras micobacterias. Esos son los problemas de la tuberculina. Y en ese sentido se prefiere utilizar las pruebas de liberación de interferón gamma, que no tienen estos problemas de ser reacciones cruzadas con otras micobacterias o de interferir con la vacunación. Y son pruebas sencillas en donde se necesita sangre del paciente que se incuba con algunos antígenos de micobacterias. Si el paciente tiene TB latente, pues significa que tiene linfocitos T helper ya previamente estimulados. Si nuevamente se vuelven a poner en contacto con antígenos bacterianos, como lo estamos haciendo así, aquí en los tubos de ensayos, al mezclar la sangre del paciente, pues entonces se va a liberar interferón gamma. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad de interferón gamma que se libere, esto se mide en un aparato, nos puede estar indicando si el paciente tiene tuberculosis latente o no. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis pulmonar? Pues el tratamiento es con antifímicos. Los medicamentos que se usan para eliminar micobacterias se les conocen así, antifímicos. Y hay de primera línea y de segunda línea. ¿De acuerdo? También las micobacterias han sido capaces de generar resistencias a estos antifímicos. Y así los podemos clasificar como cepas MDR o cepas XDR. Si son MDR, son aquellas que son resistentes a tanto a isoniazida como a rifampicina. Las XDR son una MDR más resistencia a dos antifímicos de segunda línea, y uno de ellos deben ser quinolonas. Entonces, obviamente, tener una tuberculosis con alguna de estas cepas, pues se complica muchísimo el tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué características generales debe tener el tratamiento? Pues debe tener tres características importantes. Una de ellas es que debe ser un tratamiento combinado. Nunca se debe dar tratamiento para tuberculosis con un solo antifínico. Debe ser combinado. Debe ser de largo plazo. Al menos deben ser varios meses de tratamiento para que sea efectivo. Y debe ser estrictamente supervisado, porque dadas estas características, que se usan muchos medicamentos y se usan por mucho tiempo, suelen producir efectos secundarios y hay mucha tendencia a que los pacientes supriman el tratamiento. Entonces debe de estimularse el paciente y supervisarse constantemente para asegurar que se esté tomando el esquema propuesto, ¿no? Y hay muchos justamente esquemas de tratamiento. Uno de ellos puede ser inicialmente 2 meses de tratamiento con 4 antifímicos, los de primera línea, isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida durante 2 meses. Y luego 4 meses con solo isoniazida y rifampicina. Es un tratamiento de 6 meses. Es uno de los esquemas que se proponen, pero hay muchos que dependen mucho del estado del paciente, de las cepas, de micobacterias, de la región donde se dé el tratamiento, etcétera, ¿no? El tratamiento para cuando se detectan pacientes con tuberculosis latente, hay un esquema en donde se puede usar únicamente isoniazida, pero durante 6 o 9 meses. O utilizar rifampicina durante 4 meses. Son diferentes esquemas también de tratamiento. Recordar que en estos pacientes hay que evitar a toda costa que puedan cursar con una tuberculosis activa, ¿verdad? Bueno, ok. Y en el caso de la prevención, pues tenemos también una vacuna que se conoce como BCG, por bacilo de Calmeri-Veranes, una cepa de Mycobacterium bovis atenuada. El problema es que en realidad no previene la tuberculosis pulmonar. Lo que sí es efectivo es para prevenir los casos graves de tuberculosis, como las tuberculosis infantiles, meningias o biliares. Entonces, muchos países, dado este riesgo de tuberculosis graves, han decidido vacunar a su población. Desde recién nacidos los vacunan y se evitan estos riesgos, pero no resuelven los casos de tuberculosis pulmonar.
Los países donde no hay grandes incidencias de tuberculosis, pues deciden por políticas de salubridad no usar o no vacunar a su población. Eh, También es factible usar quimioprofilaxis, por ejemplo, a los pacientes que viven con VIH, cuando se descompensan y empiezan a disminuir sus linfocitos TCD4, pues están en alto riesgo de padecer de tuberculosis. Recordemos que un alto porcentaje de estos pacientes pueden reactivarse sus tuberculosis, sus micobacterias tuberculosis, dado que bajan su población de linfocitos T. Entonces, en ese periodo se puede dar quimioprofilaxis con antifímicos, esperando que recuperen sus niveles normales de linfocitos, y en ese momento se suspenderá la quimioprofilaxis. Muy bien, es un repaso general y rápido de las micobacterias. Y bueno, si tienen alguna duda, lo profundizamos en clases. Muchísimas gracias. Hasta luego.